Ok, hermanos, pues en esta tarde vamos a comenzar un estudio. Ojalá y que el Señor nos ayude a poder entender de qué trata. Y pues hemos oído hablar mucho de este tema, ¿no? Apostasía, pero a veces nos confundimos con la palabra apostasía. Pero hermanos, eso siempre ha existido. No es algo nuevo. Lo que es nuevo es cómo se está desarrollando. Eso sí es nuevo. Ustedes saben que cada época de tiempo son nuevas las cosas, ¿no? Y cambian. Bueno, pues la apostasía ha existido, pero en este tiempo el apóstol Pablo va a advertir a Timoteo y nos advierte a nosotros que esa apostasía que ya estaba, porque ahorita que ya estaba, iba a ser un algo súper, cosa que nos iba a tocar a nosotros. Así que primeramente los voy a invitar, leímos en la primera de Timoteo, vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, porque aquí como ustedes ven en el encabezado de este capítulo 4 dice que es predicación de la apostasía. ¿Okay? Pero acá en segunda Timoteo estamos viendo que son características de los hombres en los postreros días. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué es lo que trata de hacer ver aquí Pablo, porque el apóstol Pablo vamos a verlo ahorita desde un punto de vista, voy a mostrar el esquema que vamos a llevar para que tengan una idea, pero sí los invito a leer estos 3 versículos, hermanos, del 1 al 9, perdón, no 3, del capítulo 3, del verso 1 al 9 de 2 Timoteo, si gustan ponerse de pie, porque lo vamos a leer en esta mañana, en esta tarde, toda esta parte, porque es lo que vamos a estar elaborando durante el estudio, que durará unas 2-3 semanas, o días de cada semana, 2-3 días, ¿ok? Así que yo lo voy a leer, ustedes mantengan su Biblia ahí en su vista, yo voy a leer del 1 al 9, y esto es lo que Pablo le va a advertir a Timoteo en este momento, y a nosotros hoy. Dice la bendita palabra así, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué van a ser peligrosos? Dice el versículo 2, porque va a haber hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. No tendrán ni afecto natural, serán implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, Timoteo, evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas mujercillas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistirán a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Padre, gracias por su palabra. Vaya advertencia, mi Dios, y vaya evidencias, características que nos da. En sus manos estamos, mi Señor, y le damos gracias en esta tarde por este estudio que usted nos ha preparado de antemano y que quiere que aprendamos de este tema. En sus manos lo ponemos y le damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Miren, esta tarde quizás simplemente vamos a introducir el tema. Pero si usted capta bien, hermano, el tema o la introducción,
va a poder entender el esquema que tenemos formado. Pero aquí, hermano, el apóstol Pablo, hermano, está advirtiendo algo. ¿Okay? El esquema que vamos a tomar es este. Déjenme mostrárselo. Vamos a estar viendo primeramente la advertencia, que eso es lo que introduce todo el tema en esta tarde. Hay una advertencia, hermano. El tema es la apostasía venidera. Una advertencia que da Pablo es: en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Esa es la advertencia, y estaremos introduciendo de esta manera. ¿Okay? El número 2 que vamos a ver, no será hoy, pero estaremos viendo algo, por lo menos en la introducción, las características de los hombres en los días venideros. Y por último estaremos viendo los métodos que se estarán usando dentro de las iglesias, los que enseñan. ¿Cómo ven? Buen tema, ¿no? Y es bueno, hermano, porque así como a Timoteo le está advirtiendo Pablo, y vaya que era una advertencia de mucha importancia, porque Timoteo iba a tomar prácticamente, iba a relevar al apóstol Pablo. Pablo fue pastor de esa iglesia, y Timoteo iba a relevarlo, y era un joven Timoteo. Y Pablo, con toda su sabiduría, hermano, y conocimiento del Señor, hermano, ya va a dejar en manos de Timoteo la iglesia, y él va a advertirle algo. Ahora dirá, bueno, le advirtió a él allá, pero hermanos, la palabra del Señor es activa hoy. Y hermano, el apóstol Pablo advirtió que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Ahora, en este pasaje vamos a estar pues viendo estas características, hermanos, de la apostasía venidera, y veremos una descripción detallada de cómo serán los hombres que la van a introducir. Ahora, recuerden, vamos a ver que esto de la apostasía ya ha estado siempre, pero en estos postreros días que Pablo habla, que los que estamos nosotros ahora, será de una manera muy relevante, hermanos, muy declarada la apostasía. Y la confusión que hay muchas veces es que la gente, que cuando oye esta palabra de apostasía, de ver cómo es que es esta gente, ¿verdad?, que caracteriza la apostasía, hermanos, piensan que es gente inconversa, que es gente que no conoce a Dios. Pero qué triste, ¿no? Que los que caracterizarán, hermano, la apostasía serán cristianos. Eso es lo terrible del tema. Eso es lo terrible del tema. El escenario, hermano, descrito aquí, no es nada alentador, y como vamos a ver, y usted y yo debemos estar, hermano, vigilantes ante estos falsos maestros, porque ¿quién es el que introduce esta apostasía? ¿Los miembros? No, son los maestros, hermanos, son los pastores, son maestros que enseñan, son los que van a hacer que la gente, hermano, los creyentes apóstaten, o sea, sean apóstatas, no los creyentes en sí. Porque recuerde que ¿quién es el que está al frente dirigiendo? De allí surge todo. Ahora en nuestro estudio vamos a seguir el siguiente esquema, que es este que están viendo ahí, para que lo tengan en mente. Hay una advertencia. Vamos a ver las características de estos hombres que estarán viviendo estos creyentes que estarán viviendo este tipo de apostasía, ¿verdad? Porque la apostasía en sí vamos a ver que es algo simple, ¿verdad? De dónde surge. Pero también vamos a ver los métodos que se estarán usando, y que usted y yo, hermano, va a recordar mucho cuando por ahí hablemos de ello. Los métodos que están usando ahorita los maestros y los pastores para llegar a este grado de que la gente apóstata. ¿Ustedes han visto videos, hermano, de cómo se desarrollan en algunos grupos religiosos sus cultos? En YouTube, busque algo. Y va a encontrar, hermano, un desorden. O sea, eso ya está. No tenemos que ir muy lejos, vivimos tiempos donde podemos ver todo, poderlo ver, palparlo ya. Y hermano, el apóstol Pablo, como se lo dijo a Timoteo, el Señor nos lo dice a nosotros hoy, ya que nuestra iglesia todavía está sana, hermanos. La intención es que la conservemos sana. Así que hay una buena razón. Pero vemos entonces a la primera. Como le dije, esta va a ser introductoria junto con las características para entender más adelante, más elaborado, pero queremos entender esto.
El tema es la apostasía, una vez más venidera, pero hay primeramente una advertencia. Pablo está advirtiendo a Timoteo que en los posteriores días van a venir tiempos peligrosos. No es que no los haya habido ya en ese tiempo, pero eso que estaba ya, con lo que va a estar ahora, ni cercas. Ahora, ¿cuándo vendrán cuándo son los postreros días, hermano? ¿Y cuánto durará? ¿Cuándo vendrán esos postreros días? En primer lugar, debemos preguntarnos a qué momento se refiere Pablo cuando él expresó los postreros días. Tenemos que entender esto, a qué se refirió Pablo. ¿A qué se refirió Pablo cuando dijo en los postreros días? Tenemos que entender, hermano, porque esto también nos lo enseñan, ¿verdad? Tenemos que entender que la forma en la que los apóstoles, que nosotros tenemos la doctrina apostólica con nosotros, tenemos que entender que, hermano, los apóstoles, la forma en la que los apóstoles se refieren en el Nuevo Testamento a los postreros días, no se limita únicamente a los años anteriores a la segunda venida de Cristo. O sea, pensamos que cuando Cristo venga todo se terminará. No, ellos se están refiriendo a mucho más que eso. Cuando dicen los postreros días, no nomás se refieren al tiempo en que estamos nosotros, sino más allá. Esa es la manera como ellos expresaban en los postreros días. Cuando hablaban, ahorita vamos a unos pasajes para poder entender cómo es que ellos hablaban de esto. Cuando hablan de los postreros días, y coinciden varios hermanos en cuanto a los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Nosotros pensaríamos que de Timoteo para acá pues serían estos. Pues sí, sí lo son, pero no se limita a esto. ¿A dónde llegará la apostasía, hermano? No sabemos. Porque usted y yo la estamos ya palpando, la sentimos. Es más, de hecho, en nuestras propias iglesias se está apostatando ya de la fe. ¿Por qué digo eso, hermano? Porque apostatar de la fe, ¿qué es? Principalmente, básicamente, ¿qué es? Cuando una persona apostata de la fe. ¿Sabe qué es? Deja al Dios vivo y se va. Eso es apostatar. Entonces, en nuestras iglesias ya existe. La apostasía existe. Una persona que se va de los caminos del Señor, hermano, ahorita vamos a ver más claro, Romanos lo dice muy bien en la carta a los Romanos 1, hermano, cuando Pablo está hablando de la bajez del ser humano, ¿verdad? Que ahí habla de la ¿cómo le diría? De la degradación del ser humano. Se está refiriendo no nomás a la gente inconversa, sino vivían como gente inconversa, pero entre ellos había mucha gente que creía, que tenía conocimiento de Dios y de los juicios de Dios. Sin embargo, dice que como no aprobaron, y vamos a ver ahorita, como no aprobaron hacerle caso a Dios, Dios mismo los entrega. ¿Qué tal? Pues vamos a verlo. Pero mire, hermano, aquí el punto es este, no hay que quebrar la cabeza con esto. Básicamente, una persona que apostata de la fe es una persona que está en una iglesia, está conviviendo con los hermanos y de repente agarra sus mochilas y se va. Y no se va a otra iglesia. Qué bueno fuera. Si se va a otra iglesia, no hay problema, ¿verdad? Pero aún así puede estar apostatando, porque si una persona está buscando una iglesia de conveniencia donde ella se sienta bien y no tenga ningún problema con ningún hermano, pues también. Porque muchas veces el Señor nos pone en alguna iglesia a propósito, ¿no? Para que maduremos y nos forjemos, porque esa es la iglesia que yo necesitaba. Puros hermanos, qué bueno que aquí tenemos puros hermanos que no somos muy problemáticos, pero hay iglesias como hermanos muy problemáticos, hermano, y hay que aguantarlos, ¿verdad? Entonces, de hecho, se puede apostatar de muchas maneras, hermano. Es dejando de lado a Dios simplemente. Pero más evidentemente es cuando una persona, hermano, se va. ¿Sí? Y hay peligro, ahí también hay mucho peligro. Pero, hermano, lo que vamos a estar viendo esto, hermano, a lo que se está refiriendo ahorita Pablo,
en cuanto a los posteriores días, abarca mucho más, hermano. Habrá un periodo más amplio que comienza con la ascensión de Cristo. ¿Noten dónde comienza? ¿Cuándo ascendió Cristo a los cielos? Cuando resucitó, ¿verdad? Murió, resucitó y ascendió. ¿Recuerda? De hecho, cuando Él asciende, están los apóstoles allí mirando hacia arriba. Y el Señor le dice, hey, bajen esa vista. El trabajo está abajo. Pero así como lo ven venir, así lo vendrán venir. Así como lo venir, así lo verán. Es lo que dijo. O sea, es desde allí, hermano, de la ascensión de Cristo, y se extiende hasta cuándo, hasta el momento en que Él regrese para establecer su reino en esta tierra. ¿Cómo ven? Nosotros a veces limitamos, ¿verdad? Pero sí nos va a tocar duro, eso sí le digo. De hecho, nos está tocando ya esa apostasía de los tiempos peligrosos a los cuales Pablo se está refiriendo, porque recuerden, va a abarcar mucho más, pero ya la estamos viviendo nosotros en una manera muy, muy palpante. Se ve. ¿Okay? Pero vamos a ver lo que otros hermanos también dijeron al respecto, hermanos, para poder entender que la doctrina apostólica o los apóstoles coinciden en esto en cuanto a los postreros. Dime lo que dice aquí en el libro de los Hechos, Tito. Dice, también debes saber esto. Bueno, esta es la lectura que estamos leyendo, ¿verdad? Vamos a ver lo que le estoy diciendo. Miren, Hechos 2:17 dice. Está hablando aquí el doctor Lucas, ¿verdad? Está citando a Joel, un profeta del Antiguo Testamento. Y el profeta Joel decía, y en los postreros días dice Dios. ¿Cuánto tiempo pasó de Joel ahora que está diciendo aquí Lucas, o que está escribiendo aquí Lucas? ¿Cuánto tiempo pasó cuando Joel dijo? Si notan los postreros tiempos cómo abarcan terreno. Joel dijo, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Y dónde se cumplió eso? El día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo viene a este mundo. Ya estaba aquí, pero digo, viene a habitar en cada creyente que acepta a Cristo Jesús. Ahí se está cumpliendo esta profecía, pero ¿a cuándo se refería la palabra? ¿Cómo se refiere a los postreros días? De un día para otro, ¿no? A veces abarca mucho tiempo. En los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí está refiriéndose no solamente tampoco al día de Pentecostés, se está refiriendo a un tiempo postrero también en el milenio. ¿Sí saben que va a haber niños de 100 años? Caray. Bueno, si notan cómo Dios trata los posteriores tiempos hasta el final, ¿sí? ¿Cuándo habrá ancianos que soñarán sueños, hermano? Verán visiones, y vuestros ancianos. Él ya se está refiriendo a una etapa muy alta. Parte se ha cumplido. Hebreos 1:2 dice el escritor, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí nota? En estos postreros días. Siempre se está refiriendo a un tiempo ilimitado. De hecho, habla del universo. Y es bueno entender el sistema de cómo hablaban ellos cuando se referían a estos tiempos, para cuando lleguemos nosotros aquí a esto entendamos que se está refiriendo a nosotros también. ¿Okay? Primero de Pedro 1:20 dice el apóstol Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ¿en qué? En los posteriores tiempos. ¿Cuánto tiempo está abarcando ahí? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí notan el lenguaje de los posteriores tiempos?
¿Qué está diciendo Pablo entonces ahora cuando le dice a Timoteo, en los posteriores tiempos vendrán días peligrosos? Si no, hermano. Ese era el idioma de ellos cuando se referían a posteriores días. Se referían a mucho tiempo, a muchísimo tiempo. Abarcaba desde que estaban ellos hasta el final, hasta que, en este caso, hasta que Cristo venga a reinar en que Él sea el Rey de Reyes. Y que es, pero que sea en esta tierra. Así que Pablo se está refiriendo a eso. Por lo tanto, hermano, es un periodo muy amplio y lo que nos da a entender es que no se trata de una simple situación pasajera, note. O sea, va a llegar y se va. Qué bueno fuera, ¿no? No, nos está diciendo que es algo continuo. Todo lo que hablaron los profetas, los apóstoles, hablando, refiriéndose a los posteriores días, era algo que estaba continuo. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, es un periodo muy amplio y lo que nos da a entender es que no se trata de una simple situación pasajera, sino más bien que van a ser características permanentes de una época. Híjole, características de una época. Dice que vendrán. Pablo dice que en el primer siglo vendrán. Pablo dijo en el primer siglo vendrán. Vendrán. Y posteriores tiempos, hermano, abarca. Lo que indica es que iba a ocurrir en el futuro, hermano, y se lo está diciendo a Timoteo. Por lo tanto, la idea es que vendrán, ¿verdad? Vendrán o vienen, o ya están llegando. Es algo que iba a ocurrir muy pronto. Así se refiere. Pablo, hermano, de alguna manera ya veía que aquella semilla, note, había sido sembrada y estaba germinando y pronto iba a dar fruto. Yo creo que es bueno entender otras cosas. Yo creo que si examinamos un poco el Nuevo Testamento, hermano, nos vamos a dar cuenta de que los últimos, ¿cómo le diría? Que los últimos escritos, ¿verdad? Prácticamente todos los apóstoles coinciden con la misma idea, ¿verdad? De hacer la misma, en la misma, ¿cómo le diría? Advertencia, todos advierten. Vemos en la carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Lo mismo, leemos por ejemplo a Judas, también dice lo mismo, leemos a Juan diciendo lo mismo, hablando de esto, de la apostasía, y en tiempos postreros. Todos ellos, hermanos, todos ellos. Ahora, la iglesia, los líderes, los apóstoles en aquel tiempo contemplaban esto en el momento inmediato. ¿Cómo lo debemos contemplar nosotros? Es interesante, ¿no? Si ellos lo contemplaban, que eso estaba pasando, iba a pasar en ese momento, ¿cómo lo debemos contemplar nosotros? ¿Se lo dejamos a la historia o lo dejamos para el futuro? Y nosotros buscamos quietos. Hermano, la palabra de Dios se aplica ayer, hoy, mañana y siempre. La Biblia no tiene tiempos. No, la Biblia es, la palabra de Dios es ahorita. El Señor está advirtiendo ahorita. Así como le advirtió a Timoteo, nos está advirtiendo a nosotros, tengan cuidado, vendrán tiempos peligrosos, vendrán. Ahora, usted y yo sabemos que ya están, pero vendrán más. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Advirtiendo. Está advirtiendo. No está haciendo más que eso, advirtiendo que vendrán tiempos peligrosos. La aplicación es inmediata, hermanos. Nosotros queremos a veces aplicarlo todo allá a los antiguos o aplicárselo al que siga allá, pero yo no. No, hermano, no estamos en medio de esto y tenemos que entenderlo. ¿Ya? Por eso es que vemos a los apóstoles, a varios, ¿verdad? Y a varios escritores también de la Biblia diciendo lo mismo. Entonces, en cuanto al tiempo, también nos abarca a nosotros, hermano. O sea, comenzó ya, básicamente no ha cambiado gran cosa. Y es como lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero en esencia es lo mismo que era, lo que es y lo que seguirá siendo. La advertencia es hoy o para mañana. Es hoy, hermanos. Tenemos que tener cuidado con esto. Este tema es muy
usted casi no oye de esto. Es un tema muy delicado. Muy, muy delicado. Y ahorita va a ver por qué le digo que es poco delicado, porque mucha gente lo confunde y piensa que no, que los creyentes no están envueltos en esto. Va a ver que estamos más envueltos que nadie. La pregunta surge, ¿dónde entonces? Ahora es ¿dónde? Y esta es una pregunta muy importante. ¿Dónde se iba a producir esta depravación, hermano, moral que Pablo estaba anunciando? ¿Dónde? Aquí y ahora. Aquí y ahora tenemos que aprender a estudiar la Biblia de esa manera, hermanos, porque si no, no la podemos aplicar. Si no aprendemos a estudiar la Biblia de esta manera, es aquí y ahora. ¿Sí? ¿Dónde iba a ser todo esto? Aquí y ahora. Y ahora. Recuerde que es el Espíritu Santo. No dice en el capítulo 4 de primera de Timoteo, no dice el Espíritu dice. El Espíritu dice claramente que vendrán días de apostasía. El Espíritu dice, es Dios, hermanos. Es Dios. Dios dice que venía. ¿A quién se refiere Pablo cuando habla de este tipo de personas, hermano, que describe a continuación? Porque describe muy bien a personas. Ahora la pregunta sigue, ¿dónde se iba a producir esta depravación, hermano? Esta degradación moral que había de venir. Ahora, las opciones básicamente, hermano, son dos. O bien dentro de la iglesia, o bien fuera de la iglesia, o en la sociedad. Dos opciones. ¿Dónde se iba a producir toda esta degradación? Nomás hay dos opciones. O es dentro de la iglesia, o es en la sociedad. ¿Dónde creen ustedes? Y allí está la gran advertencia, hermano, porque vamos a ver que esto ya estaba en una sociedad que conocía de Dios. Vamos a verlo. Ahora, en cuanto a estas cosas, hermano, nosotros fácilmente las identificamos, ¿verdad?, con las cosas que ocurren en el mundo. O sea, cuando yo oigo decir, que no hay temor de Dios y esto, yo digo, bueno, pues eso lo podemos identificar fácilmente. Cuando vemos personas que no han nacido nuevo, que no conocen del Señor, esas para nosotros son una evidencia, ¿verdad?, de que no conocen de Dios. Nosotros lo podemos identificar muy fácilmente, ¿sí? Porque son las características del hombre que no quiere tomar en cuenta a Dios. Pero vamos a ver algo, hermano, que quizás, pues yo soy uno que no lo había visto desde ese punto de vista. Hasta que no tomé estos versículos y el Señor de alguna manera estudiando, me hizo ver algo. Cuando yo, hermano, leía Romanos 1, siempre lo tomaba como que el Señor estaba hablando totalmente de la degradación del hombre en su naturaleza humana. Y de hecho así es. Pero me sorprendí. Me sorprendí cuando llegué al versículo. Déjenme ir allí. Vayan allí si quieren. Para hacerles ver, hermano, cuando el Señor nos quiere hacer ver que la apostasía es algo. Vamos a ver lo básico de la apostasía, ¿ok? Para poder entenderlo más adelante mejor. Romanos 1. Vamos a ver lo básico de ello, porque necesitamos esto, porque no podemos echarle la muleta a la sociedad, ¿okay? Porque la sociedad no conoce de Dios. ¿De qué pueden apostatar ellos? De nada, porque no conocen a Dios. Oh, pero el hombre que conoce a Dios sí puede apostatar, y de hecho lo hace, porque está degradado su ser humano, su vida humana. Pero mire, si vemos en el primer capítulo, hermano, de Romanos, cuando el apóstol Pablo está dando una descripción a los de aquellas, ¿verdad?, personas, de los romanos principalmente. Ahora, tenemos que entender que la sociedad romana en el tiempo se creaba la crema innata, la inteligencia, la cultura. Ellos, hermano, eran perfectos en su manera de pensar. ¿Okay?
Ellos se sentían en la cima de la civilización, la cultura, el imperio, el gran imperio romano, sí, extendiéndose por todo el mundo, llevando la cultura, la ley, el orden. Ellos se caracterizaban en eso. Y viene Pablo a hablar de ellos aquí. Y sí, hermanos, sí vivían de esa manera en algunas ocasiones, pero llegó un día donde eso se acabó. Ellos se sentían la cima del saber, de la cultura y del orden, y Pablo aquí en Romanos, hermano, en el capítulo 1 hace una descripción. Mire qué lejos estaban de ser lo que ellos decían que era, de la degradación de la sociedad romana. Ahora, qué diferente, ¿verdad? Es como ven los hombres, los imperios, hermano, y aquí podemos ver eso, que el hombre ve de una manera y Dios ve de otra, ¿verdad? Pero qué diferente ven los hombres, los imperios, los grandes imperios, los hombres del mundo, y cómo lo ve Dios, hermano, los hombres de Dios, cómo vemos las cosas. Y mire lo que Pablo va a decir aquí, porque aquella era una sociedad, hermano, degradada, pervertida, que ya se había alejado, hermano, de sus orígenes. Y mire Pablo lo que va a decir allí en el 8:10. Perdón, aquí lo traigo listo del 1 al 28, del 28 al 31, pero lo traigo escrito aquí para que lo vean. Mire lo que dice la depravación del hombre. Hablando de estos hombres que ellos tenían todo esto, hermano, como, pues eran los meros meros. Y viene Pablo a decir esto, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, ¿qué es lo que hizo que se degradara el hombre? De acuerdo a Pablo. Aparentemente parece como que ellos no conocen a Dios, ¿verdad? Pero miren lo que dice el verso 31. No, perdón, eso no es ahí. Lo que vamos a tratar de ver aquí, hermano, es que sin darse cuenta, se alejaron de Dios y básicamente quedan en un punto de apostasía. Porque era una sociedad que ellos se consideraban buenos. ¿Okay? Y Pablo les va a hacer ver que el hombre en sí está degradado. No tiene tal cosa. Cuando leemos estos, hermanos, pasajes, por eso es que tenemos que ir despacio, esos pasajes tenemos que ser muy cuidadosos porque podemos aplicarlos solo a personas que no han nacido de nuevo, que no conocen al Señor, ya que las características parecieran, ¿verdad?, aquí mencionadas por aquellos que el hombre natural practica. Las que va a mencionar Pablo de estos romanos. Y si Pablo está enseñando eso aquí, ya que se refiere a la depravación del hombre, hermano, pero no solo lo está diciendo a hombres sin Cristo, pero también se lo está diciendo a personas que habían entendido los juicios de Dios, pero ya no los tomaban en cuenta. ¿Dónde encontramos eso? Mire lo que dice. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso que sigue. Y estando atestados de toda injusticia, note ahora, aquí hay una lista muy parecida a la que leímos allá, a la que leímos en Timoteo, noten. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Allá está Pablo diciéndole a Timoteo, y aquí se lo está diciendo a los romanos, unas décadas atrás, unas cuantas décadas atrás, hermano. Pablo le está diciendo a los romanos esto que le dijo a Timoteo allá.
No un día, no fue hoy y mañana, no, décadas. ¿Por qué? Porque mire, lo básico está aquí. Dice, mire, aquí está, hermano, donde yo me sorprendí. ¿De qué estábamos hablando? Parecen personas humanas, ¿verdad? Parecen personas sin Cristo, ¿verdad? De acuerdo a la lista que da Pablo ahí de lo que hacen estas personas, parecieran que eran personas que no conocían de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dice el verso 32? A ver, leanlo a alguien. ¿Sí notan la letra azul y lo que está diciendo ahí? Se está refiriendo a personas que entendían. Y ahí es donde me llamó la atención a mí y dije, ¿qué pasó aquí? Porque aquí yo estoy viendo características. Pablo se lo está diciendo a los romanos unas décadas antes de llegar allá. Allá se los va a decir a Timoteo porque las características son de seres humanos similares, pero cristianos. Y acá dije yo, acá Pablo está hablando de la depravación del hombre, pero a hombre natural, hombre sin Cristo. Y llego al verso 32 cuando da una lista de características que son de gente sin Cristo, hermanos. Y encuentro el verso 32 que dice, quienes habiendo entendido, ellos sabían que había un juicio de Dios, hermano. Y sabían que los que practicaban tales cosas, y aquí podemos decir pecado, porque más adelante dice Pablo, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Sabían, hermano, que eran dignos de muerte. Sin embargo, ¿qué? Dice que no solo las hacían. ¿Qué más hacían? Se complacían con lo que los practicaban. Eso está pasando hoy día. Ahorita no solamente la gente, los cristianos, hermano, no solamente hacen esas cosas, pero también se complacen con los que las hacen. O no aplauden mucho. ¡Ay, bravo! ¿Verdad? Se complacen con los que las hacen. No solo las hacen ellos, también se complacen con los que las hacen. ¿Cuánta gente vemos involucrada en eso hoy día? No solo lo hacen, pero le dan, en otras palabras, hermano, hacen que las que los hacen hagan más, crezcan más. Y ahí es donde me impresionó a mí este pasaje, porque digo, oye, aquí Pablo me está diciendo que el hombre por naturaleza es eso. Dice Pablo, y por eso es que todo el Evangelio está encerrado desde el capítulo 1 hasta el 11. Todo el libro de Romanos habla de esa salvación, hermano, por causa de ese problema del hombre. Yo sé eso, yo lo sé. Pero luego si coincido esto que dice que habiendo entendido el juicio de Dios, porque luego dice que allá más atrás, mucho más atrás, en el verso 21, dice que déjeme leerlo, para no hablar más de menos, ni menos. Miren lo que dice. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron, note, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, mire aquí está, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y hay una lista, hermano, de depravación, pero mire el verso 18 lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense lo que está diciendo aquí Pablo, cuando se está refiriendo al hombre, ¿verdad?, que no puede reconocer a Dios en su naturaleza. Sin embargo, aquí encontramos que había unos que sí habían entendido, ¿ya? Y Pablo dice, no tendrán excusa, porque si estos hermanos que entendieron el juicio de Dios, quiere decir que ellos por lo menos, si el evangelio no llegó, ellos creían en la naturaleza.
Y creían que esa naturaleza había sido creada por Dios, que había un Dios. ¿Sí? Es lo que está diciendo Pablo. La naturaleza nos habla de ese Dios. Si nadie te ha hablado de Dios, lo creado te habla de Dios. Entonces no había excusa a quienes habiendo entendido el juicio, Dios, hermano, Dios, en su soberanía, Él puede obrar con cualquier persona para darle el entendimiento. ¿Verdad? Entonces estamos viendo, hermano, que apostasía es esto. Es entender las cosas de Dios. ¿Sí? Y luego dejar de hacerlas. Aunque lo hayas entendido, aunque lo hayas entendido. Y luego no solamente practicas lo que no debes de practicar, sino que te gozas con eso. Y aplaudes eso, le das el favor a eso. Y por eso hay tanto, hermano, tanta cosa ahorita. ¿Por qué? Ahorita usted nomás vea, y es que sí es un arma de doble filo estar con programas de todo esto, porque, hermano, ahí encuentra uno de todo, ¿verdad? Y a veces hasta lo que no quiere uno ver, ve. Échenle un vistazo, hermano, ahí ustedes orando al Señor. Váyanse a YouTube y ponga ahí, búsquese un video, dígale, quiero ver una iglesia que esté apostatando. Y a ver qué encuentra. Mira aquellas que danzaban muy calmadamente, aunque sabemos pues que nosotros no lo hacemos, ¿verdad? En nuestra iglesia. Hay grupos que lo hacen de danzar y toman referencia a algunas bases bíblicas y no hay problema, ok. Siempre y cuando sea con orden. Pero ahorita, hermano, ni se asome para allá. Ahorita todo lo que es ahí, hermano, es provocación lo que vean ahí. Vayan, no vayan a la iglesia, se han sorprendido. Hay mucho mugrero ahorita, hermano, y eso es lo que está pasando. Y deje usted que bueno fuera la gente del mundo que ellos lo practican y se gozan en ello y lo aplauden. ¿Eso qué? ¿Tampoco no va una gente del mundo que le gusta tal fulano, tal un artista y va y no va y lo ve y lo aplaude? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Es su naturaleza. Y no tienen otra, no conocen más. Ellos van y tienen que practicarlo y tienen que también complacerse con los que lo hacen. Eso es naturaleza humana. Pero que un cristiano, hermano, que un cristiano practique lo que esta gente hace y todavía encima se complazca con ellos, es peligroso. Es peligroso. Ahora, como les dije, hermano, yo me voy a detener, pero es parte de introducción. ¿Ok? Es parte de introducción. Es gente que está viviendo en cierta manera el conocimiento de Dios, básicamente, cristianos o no, hermano. Este grado aquí, más adelante sí, pero aquí, cristianos o no, habían entendido el juicio de Dios y sabían que pecado es muerte. Sin embargo, ellos practicaban cosas que hacían casualmente ese ambiente. Y no solo lo practicaban. ¿Qué ocasionó eso? Con esto voy a terminar. Miren, lo que ocasionó eso, hermano, fue esto. Una vez más. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a quién, a Dios. Mire, hermano, cuando usted y yo no tomemos en cuenta a Dios, y tomar en cuenta a Dios abarca mucho. Por eso el domingo yo decía que parte de que una persona empiece a fallar a la iglesia, a dejar de congregarse, es síntomas de apostasía. Por eso decía, porque dejar, hermano, como dice aquí la palabra, ¿verdad? No aprobaron tener en cuenta a Dios. Cuando Dios te dice que tú debes de estar en tal o cual lugar y no estás, tú no estás tomando en cuenta a Dios. ¿Y a dónde llegó esta gente según allí, a este grado de degradación? No tomar en cuenta a Dios. Dios es claro, hermanos. Y no nomás la iglesia. Hay muchas cosas que si Dios me dice que yo haga y no hago, yo no estoy tomando en cuenta a Dios. Y si hago cosas que Dios no dice que haga, también no estoy tomando en cuenta a Dios. ¿Cuánta gente oímos, hermano, que dice, no, a mí yo no necesito esto, yo necesito lo otro, yo soy solo, yo soy que... No, tú tienes que tomar en cuenta a Dios. Porque eso es lo que hace, hermano, que una persona caiga en ese estado de depravación. No tomar en cuenta a Dios.
Y eso va creciendo en un cristiano y en una nación, en un pueblo, en una iglesia. Eso crece. En una persona, ¿cómo? Una persona comienza, hermano, dejar de tomar en cuenta a Dios de a poquito. Llega un momento donde él ya no cree en Dios. Ha pasado. Hermanos, esa advertencia nada más, ¿verdad? Es nada más advertencia por este momento. Después vamos a elaborar un poco más, ya más profundo, para ver en qué lugar estamos y qué debemos de hacer nosotros, hermanos, al respecto, porque hay mucha responsabilidad en esto. Recuerde que lo que causa esto son los que enseñan. ¿Qué estamos enseñando nosotros a la gente afuera? Si estamos enseñando que Dios no es importante, que Dios no es necesario, hermano, estamos en un problema. ¿Okay? Voy a terminar leyendo este pasaje aquí rápidamente, un versículo de la palabra del Señor para despedir este momento, hermanos. ¿Okay? No hemos terminado, apenas comenzamos. Yo creo que dos más. ¿Okay? Mire lo que dice ahí en Hebreos 5, en el capítulo 11 y 14. Mire lo que dice. Con esto lo vamos a despedir. Dice así, dice. Acerca de esto. ¿Acerca de qué? Pablo también está hablando de la apostasía allí. No Pablo, el escritor de Hebreos. Está hablando, no sé si su Biblia dice algo de eso, a ver qué dice en su cabezado, en la encabezada de su Biblia. Ahí en el verso 11, a partir del verso 11 de Hebreos 5. ¿Qué dice? A ver, léalo a alguien. En el encabezado. Hebreos 5, en el verso 11 está un encabezadito encima. Amén. Entonces lo que sigue se relaciona con el encabezado. Y mira lo que dice. Acerca de esto. ¿Acerca de qué? De la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos se han hecho, ¿qué? Tardos por oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros. ¿No? ¿Acaso no es un problema ese? ¿Sí? Los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habían llegado a ser tales que tienen necesidad todavía de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo ven? Fácil, ¿eh? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que quita? Mis hermanos, que el Señor nos ayude. Necesitamos, vivimos estos tiempos, hay mucho de esto en las iglesias, hermano. ¿Habrá bebitos en las iglesias ahorita? Uf. Ya no sé si mejor en vez de sillas trae cunas, hermano. ¿Cómo ven? Compramos cunas en lugar de sillas. El Señor nos ayude, ¿verdad? Hermano, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, y dispense el cascarrillo. Es que la verdad, mi Señor, a veces tenemos que de alguna manera expresarnos y mi Dios, perdónenos, porque sí necesitamos hoy día más que nunca, mi Señor, de su presencia en nuestra vida, mi Señor, y más que nada aprender de usted para poder llevar estos tiempos, mi Dios, que usted nos ha dicho que venían y que no terminan aquí, que vendrán peores. Pero la advertencia ahorita no es para los que están enfrente ni los que están atrás, es para nosotros que estamos en este momento y en este tiempo. Y Señor, ayúdenos, necesitamos, Señor, de su ayuda. Y gracias por este tiempo que nos ha dado, mi Señor, en este lugar para aprender de usted. Síganos ayudando en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.